La noche desciende con una lentitud casi ceremoniosa sobre las ciudades del este de los Estados Unidos. Las calles comienzan a vaciarse, las luces se atenúan y el ruido del día se transforma en un murmullo distante. Es una noche espesa, envolvente, de esas que parecen absorberlo todo. En este tiempo, la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino un espacio donde las historias se acumulan, donde las vidas transcurren lejos de los focos y donde la música encuentra un lugar para existir sin pedir permiso. A comienzos del siglo XX, el país respira de forma desigual. El progreso avanza, pero lo hace de manera fragmentada. Mientras algunas ciudades celebran la modernidad, otras sobreviven bajo el peso de la pobreza, la discriminación y la incertidumbre. Las diferencias sociales son visibles, tangibles, y se sienten en cada esquina. Para muchos, el día es una lucha constante. La noche, en cambio, se convierte en un refugio silencioso, un espacio donde el cansancio baja la guardia y las emociones encuentran una salida. En ese escenario nocturno, la música comienza a adquirir un significado profundo. No se trata de grandes salas ni de espectáculos grandilocuentes. La música vive en clubes pequeños, en bares cargados de humo, en habitaciones donde unas pocas personas se reúnen para escuchar algo que no saben explicar del todo. El jazz empieza a tomar forma allí, lejos de la pulcritud, lejos de la perfección técnica. Es una música que se permite fallar, respirar, detenerse. Una música que suena como su tiempo, irregular, herida, honesta. El jazz no busca imponer una emoción, la sugiere. Se desliza entre silencios, deja espacios abiertos, invita a escuchar lo que no se dice. En la noche, cada nota parece más lenta, más pesada, como si cargara con la experiencia de quienes la producen. No es casual que esta música encuentre su hogar cuando el sol se esconde. La noche suaviza los bordes, vuelve todo más íntimo, más vulnerable. En medio de este paisaje sonoro, aún sin nombre ni rostro definido, comienza a gestarse una voz distinta. No una voz que destaque por su volumen ni por su alcance, sino por su forma de decir. Una voz que parece llegar desde muy adentro, como si no estuviera cantando para un público, sino para sí misma. Con el tiempo, el mundo la conocerá como Billie Holiday, pero en este punto inicial de la historia, esa identidad todavía no existe. Solo existe el entorno que la hará posible. Hablar de Billie Holiday es hablar de una sensibilidad que no puede separarse de la noche. Su canto, más adelante, parecerá siempre envuelto en una penumbra emocional. Cada palabra caerá con peso propio. Cada pausa tendrá sentido. Pero antes de llegar a ese punto, hay que detenerse en el clima que la rodea. En una sociedad donde no todas las voces tienen el mismo valor, donde el color de la piel determina el destino, donde el silencio muchas veces es impuesto. La música, en ese contexto, se vuelve una forma de resistencia silenciosa. No una resistencia ruidosa ni explícita, sino íntima. Cantar es sobrevivir. Escuchar es acompañar. En los márgenes de la ciudad, donde la noche parece más larga, las canciones se convierten en relatos compartidos. No hay necesidad de explicar demasiado, basta con sentir. Billie Holiday crecerá en ese mundo, absorbida por una realidad dura, sin adornos. Su historia personal estará marcada por la inestabilidad, por la falta de certezas, por la sensación constante de no pertenecer del todo. Y sin embargo, será precisamente esa experiencia la que le dará a su voz una profundidad inconfundible. No cantará desde la distancia, sino desde la vivencia. No interpretará emociones ajenas, sino las propias. La noche, para ella, no será solo un horario, será un estado. Un espacio donde la tristeza, la melancolía y la ternura pueden coexistir sin explicaciones. Su manera de cantar, más adelante, parecerá siempre dialogar con ese clima nocturno, como si cada canción fuera una confesión hecha en voz baja cuando el mundo ya no escucha.
Este documental se propone recorrer su vida con ese mismo ritmo, sin apuros, sin estridencias, dejando que cada etapa se asiente como se asienta la noche, lentamente. No buscamos construir un retrato heroico ni idealizado, sino comprender cómo una voz tan frágil pudo volverse eterna, cómo el dolor, lejos de apagarla, terminó dándole forma. Si este tipo de relatos, contados con calma y profundidad, te acompañan mientras descansas o te preparas para dormir, te invitamos suavemente a suscribirte al canal, a dejar un me gusta y a compartir en los comentarios qué historias te gustaría que exploremos en futuras noches. Tu participación permite que este espacio siga creciendo, manteniendo este tono sereno y nocturno que lo define. A lo largo de las próximas partes, iremos retrocediendo en el tiempo. Nos acercaremos a los primeros años de Billie Holiday, a una infancia marcada por ausencias, por mudanzas constantes, por una sensación temprana de abandono. Veremos cómo ese entorno, lejos de destruirla por completo, fue moldeando una forma única de sentir y de expresar. Por ahora nos quedamos aquí, en este punto de inicio, en esta noche que lo envuelve todo. Dejamos que el ruido del día se disuelva por completo y que la historia comience a desplegarse sin prisa. Porque algunas voces no irrumpen de golpe en el mundo. Algunas, como la de Billie Holiday, emergen lentamente desde la oscuridad, y cuando finalmente se escuchan, ya es imposible olvidarlas. Antes de que su voz encontrara un escenario, antes incluso de que la música tuviera un lugar definido en su vida, hubo una infancia atravesada por silencios largos y por una sensación persistente de inestabilidad. La historia comienza lejos del brillo, en un tiempo en el que nacer no garantizaba cuidado ni protección. En los márgenes de una sociedad profundamente desigual, la niñez podía ser breve, interrumpida por responsabilidades prematuras y por la necesidad de adaptarse rápidamente a un mundo áspero. Billie Holiday nació en 1915, en un contexto marcado por la precariedad. Su llegada al mundo no estuvo acompañada de certezas ni de una estructura familiar sólida. Desde muy temprano, la ausencia se convirtió en una presencia constante. La figura paterna fue lejana, intermitente, casi difusa. La materna, aunque existente, estuvo atravesada por dificultades económicas y emocionales que limitaban cualquier sensación de estabilidad duradera. La infancia de Billie transcurrió entre mudanzas, hogares temporales y una sensación persistente de no pertenecer del todo a ningún lugar. Las habitaciones cambiaban, los rostros alrededor también. No había un espacio fijo que pudiera llamarse hogar en el sentido pleno de la palabra. Cada traslado implicaba comenzar de nuevo, aprender nuevas reglas, adaptarse a silencios distintos. En ese ir y venir, la niña fue desarrollando una atención especial al entorno, una forma de observar sin ser vista, de escuchar sin intervenir. El contexto social no ofrecía respiro. La segregación racial era una realidad cotidiana, visible en gestos, en palabras, en oportunidades negadas. Para una niña afroamericana, crecer significaba comprender rápidamente los límites impuestos por otros. No hacía falta que nadie los explicara con claridad. Estaban allí, presentes en cada experiencia diaria. Esa comprensión temprana del rechazo y de la exclusión fue calando hondo, dejando marcas que no siempre eran visibles, pero que se manifestaban en una sensibilidad extrema hacia el dolor propio y ajeno. A una edad en la que muchos niños todavía viven protegidos por la rutina, Billie ya conocía el cansancio, conocía la sensación de estar de más, de ser una carga, de tener que arreglársela sola. El mundo adulto se presentó demasiado pronto, sin filtros, y con él llegaron experiencias difíciles, algunas imposibles de procesar en el momento, que quedaron guardadas en algún lugar profundo de la memoria. La música, por entonces, no era aún una vocación consciente. No había clases ni instrumentos propios, pero estaba presente de otras maneras. En las casas donde pasaba temporadas, en las radios encendidas, en los discos que sonaban de fondo mientras la vida seguía su curso. Canciones que hablaban de tristeza, de amor, de pérdida. Canciones que parecían comprender aquello que ella no podía expresar con palabras. Escuchar se volvió un hábito, un acto silencioso, casi íntimo. Billy prestaba atención a las voces, a la forma en que se quebraban,
o se sostenían. Sin saberlo, estaba aprendiendo un lenguaje emocional que más adelante se convertiría en su forma más honesta de comunicación. La música ofrecía algo que la realidad cotidiana no brindaba, un espacio donde el dolor podía existir sin ser negado. Durante estos años tempranos, la vida no fue indulgente. Hubo momentos de descuido, de abandono, de exposición a situaciones que dejaron huellas profundas. La violencia, en sus distintas formas, no fue ajena a su experiencia. No como un episodio aislado, sino como una presencia latente, integrada a la normalidad de ciertos entornos. Estas vivencias no se borraron con el tiempo. Se transformaron. Se asentaron en su interior y, más adelante, encontrarían una vía de salida a través de la voz. La noche empezó a ocupar un lugar particular incluso antes de que Billy fuera consciente de ello. No como un espacio de descanso, sino como un momento de relativa calma. Cuando el ruido del día disminuía, cuando las exigencias se relajaban, surgía una especie de quietud. En esa quietud, la música sonaba diferente, más cercana, más sincera. Era en esos momentos cuando las canciones parecían hablar directamente a ella. La infancia, lejos de ser un periodo protegido, fue un proceso de resistencia silenciosa. Cada día implicaba adaptarse, soportar, continuar. No había grandes discursos ni explicaciones, solo una sucesión de experiencias que iban moldeando una personalidad introspectiva, atenta, profundamente emocional. Billy aprendió a sentir intensamente y a no mostrarlo del todo, a guardar, a acumular. Ese acto de guardar emociones, de no exteriorizarlas de inmediato, sería más adelante una de las características más notables de su canto. Su voz no estallaría, se filtraría, no impondría una emoción, la sugeriría. Cada nota llevaría consigo ese aprendizaje temprano, el de sobrevivir sin hacer ruido. Con el paso del tiempo, la música comenzó a ocupar un lugar más claro en su vida, no todavía como una salida profesional, sino como una compañía constante, una presencia que no juzgaba, que no exigía explicaciones. Las voces que escuchaba parecían entenderla mejor que muchas personas reales, y en ese entendimiento silencioso se fue gestando una relación profunda con el sonido, con el ritmo, con la pausa. Si en este punto de la historia sentís que estas narraciones te acompañan en la quietud de la noche, podés tomarte un momento para suscribirte al canal, dejar un me gusta o compartir en los comentarios cómo vivís estas historias. Cada gesto ayuda a que este espacio continúe explorando vidas contadas con calma, respeto y profundidad. A medida que la niñez quedaba atrás, Billy se iba acercando, sin saberlo, a un cruce decisivo. Las experiencias acumuladas, el dolor contenido, la escucha atenta, todo comenzaba a preparar el terreno para una transformación. La voz que más tarde conmovería al mundo no surgiría de la técnica ni del estudio formal, sino de este período oscuro y formativo, donde cada herida sumaba una capa más de verdad. La noche seguía siendo testigo, silenciosa, constante. Y en ese silencio, una sensibilidad excepcional se estaba afinando lentamente, esperando el momento en que pudiera, por fin, hacerse escuchar. Con el paso de los años, la infancia queda atrás sin haber ofrecido una verdadera sensación de cierre. No hay un antes y un después claramente delimitado, sino una continuidad de experiencias que se encadenan unas con otras. La vida no se detiene para marcar transiciones, simplemente avanza. Y en ese avance, Billy es llevada hacia un nuevo escenario, uno que cambiará para siempre la dirección de su historia: Harlem. Harlem, en las primeras décadas del siglo XX, es un territorio vibrante incluso en medio de la adversidad. Durante el día, las calles están llenas de movimiento, de comercio, de conversaciones superpuestas. Pero es por la noche cuando el barrio revela su pulso más profundo. Cuando el sol se retira, los clubes se iluminan con luces suaves, el aire se vuelve más denso y la música comienza a ocupar el espacio, no como espectáculo, sino como necesidad.
Harlem respira música durante la noche. Para Billy, la llegada a este entorno representa un cambio silencioso pero decisivo. No se trata de una entrada triunfal ni de un descubrimiento inmediato. Es más bien una inmersión gradual en un mundo donde la música no es un lujo, sino parte de la vida cotidiana. En bares pequeños, en salones improvisados, en rincones donde el público escucha con atención casi reverencial, el jazz fluye sin pedir permiso. En esos espacios, la noche tiene un espesor particular. No es solo oscuridad, es intimidad. El humo flota lentamente. Las mesas están cerca unas de otras. Las conversaciones se mezclan con el sonido de los instrumentos. Cada nota parece suspendida en el aire durante un segundo más de lo esperado. Aquí, el tiempo se percibe de otra manera, más lento, más atento, más humano. Billy comienza a frecuentar estos lugares primero como observadora. Escucha, mira, absorbe. No intenta destacarse ni llamar la atención. Su relación con la música sigue siendo, en gran medida, interna. Pero algo empieza a moverse. Las voces que escucha, las melodías que se repiten noche tras noche, despiertan una resonancia profunda. No es admiración distante, es reconocimiento. Como si esas canciones hablaran el mismo idioma emocional que ella ha aprendido desde pequeña. En Harlem, la música no oculta el dolor, lo transforma. Cada músico lleva su historia consigo y la deja caer suavemente sobre el escenario. No hay necesidad de exagerar. La verdad se percibe en los matices, en las pausas, en los silencios entre frases. Billy observa esto con atención casi instintiva. Aprende que cantar no es solo emitir sonidos afinados, sino habitar cada palabra, cada respiración. Es en este contexto donde su propia voz comienza a tomar forma, no como un proyecto consciente, sino como una respuesta natural. Cantar surge primero como un acto íntimo, casi casual, un intento de acompañar lo que suena alrededor. Y poco a poco, quienes la escuchan notan algo distinto. No una voz poderosa ni técnicamente perfecta, sino una presencia, una forma de decir que se queda. Billie Holiday no canta como los demás, no sigue las melodías de manera rígida, se permite demorarse, entrar un poco después, estirar una sílaba más de lo esperado. Su voz parece conversar con la música, no simplemente montarse sobre ella. Esta forma de cantar, que más adelante se convertirá en su sello, nace aquí, en estas noches largas de Harlem, lejos de cualquier academia. La noche se convierte en su aliada. Bajo su amparo, Billy puede expresarse sin sentirse expuesta del todo. La penumbra protege. Permite decir cosas difíciles sin nombrarlas directamente. Cada presentación, por pequeña que sea, es una oportunidad de explorar esa relación entre emoción y sonido. No hay aún grandes expectativas. Eso le da libertad. A su alrededor, Harlem vive un momento de efervescencia cultural. Poetas, músicos, artistas se cruzan en los mismos espacios. Hay una sensación de comunidad, de pertenencia compartida, aunque sea frágil. En medio de un país que margina y excluye, estos lugares nocturnos funcionan como refugios donde la identidad puede afirmarse, aunque sea por unas horas. Billy empieza a ser reconocida lentamente, no por anuncios ni por publicidad, sino por el boca a boca. Alguien la escucha y vuelve. Alguien más recomienda su voz. No hay prisa. El crecimiento es orgánico, casi imperceptible desde adentro. Pero algo se está gestando. Cada noche suma experiencia. Cada canción deja una marca. La vida fuera de los clubes sigue siendo dura. La estabilidad económica es precaria. Las relaciones personales complejas. Pero dentro de esos espacios nocturnos, Billy encuentra una forma de equilibrio. Cantar se vuelve un punto de apoyo. No resuelve los problemas, pero los hace más llevaderos. Les da un cauce. La noche nuevamente es testigo. Acompaña sin juzgar.
Permite que la música fluya y que las emociones encuentren salida. Harlem no promete salvación, pero ofrece algo igual de valioso: un lugar donde ser escuchada. Y para alguien cuya vida estuvo marcada por la falta de atención y cuidado, eso es suficiente para encender una transformación profunda. En estas noches, Billy comienza a comprender que su voz tiene un efecto, que lo que siente puede resonar en otros, que el dolor compartido pesa menos. Esta comprensión no llega de golpe, se filtra lentamente, como todo en su vida, pero una vez instalada, ya no la abandonará. Si mientras escuchas este relato sientes que la noche se vuelve un poco más tranquila, te invitamos, sin interrumpir el clima, a suscribirte al canal y a acompañar estas historias con un me gusta o un comentario. Tu presencia ayuda a que estas narraciones sigan encontrando su espacio en el silencio nocturno. Harlem seguirá siendo un escenario fundamental en la vida de Billie Holiday. Aquí no solo encuentra la música, sino una forma de existir dentro de ella. Una forma de decir sin explicar, de cantar sin imponerse. La voz que comienza a escucharse en estos clubes pequeños aún no imagina el alcance que tendrá, pero ya lleva consigo algo esencial: la verdad de una vida vivida intensamente. La noche avanza. Las luces de los clubes se apagan una a una, pero la música permanece. Y con ella, una voz que lentamente empieza a encontrar su lugar en el mundo. Con el tiempo, las noches de Harlem comienzan a adquirir un pulso distinto para Billy. Ya no son solo espacios de aprendizaje silencioso o de observación atenta. Poco a poco, se transforman en escenarios donde su presencia es esperada. No anunciada con estridencia, no celebrada con exageración, sino reconocida con una atención especial. Cuando Billy canta, el ambiente se aquieta. Las conversaciones bajan de volumen. Las miradas se orientan hacia el escenario. Algo en su forma de cantar invita a escuchar sin apuro. Este ascenso no ocurre de manera repentina. No hay un momento exacto que marque el inicio del reconocimiento. Es un proceso gradual, casi orgánico. Cada presentación suma una capa más de confianza, una comprensión más profunda de su propia voz. Billy empieza a conocerse a sí misma como intérprete. Descubre qué frases necesitan espacio, qué silencios dicen más que una nota sostenida, qué palabras conviene dejar caer suavemente para que el oyente complete el sentido. A diferencia de otros cantantes de la época, Billy no busca demostrar virtuosismo. No se apoya en adornos técnicos ni en alardes vocales. Su fuerza reside en otra parte, en la manera en que se apropia del tiempo, en cómo retrasa una entrada o adelanta una salida, en cómo parece conversar con la melodía en lugar de seguirla obedientemente. Esta relación íntima con la música empieza a definir su estilo, aunque todavía nadie lo llame así. Los músicos que la acompañan notan rápidamente esta particularidad. Tocar junto a Billy implica escucharla con atención. Ella no se limita a cantar sobre la base instrumental, dialoga con ella. Cada interpretación es ligeramente distinta a la anterior. No hay fórmulas fijas. Hay una sensibilidad en constante ajuste, atenta al clima del momento, al público, incluso a su propio estado emocional. En este periodo, las grabaciones comienzan a formar parte de su vida. El estudio es un espacio diferente al del club nocturno, más controlado, más contenido. Sin embargo, Billy logra trasladar allí esa misma intimidad que caracteriza sus presentaciones en vivo. Frente al micrófono, su voz se vuelve cercana, casi confidencial. No invade el espacio del oyente, se acerca con cuidado como si no quisiera interrumpir. Billie Holiday empieza a ser reconocida no solo por su talento, sino por su singularidad. En un ambiente donde muchas voces compiten por atención, la suya destaca precisamente por no competir. Hay en su canto una aceptación de la fragilidad, una disposición a mostrar lo que normalmente se oculta. Esa honestidad, lejos de debilitarla, se convierte en su mayor fortaleza. El jazz de estos años vive una etapa de expansión. Se escuchan nuevas ideas, nuevas formas de improvisar, nuevos cruces entre músicos. Billy se mueve dentro de este mundo con naturalidad, aunque sin perder su centro. No se deja arrastrar por modas pasajeras. Su interés no está en la innovación por sí misma,
sino en la expresión genuina. Cada canción es una oportunidad para decir algo verdadero, incluso si ese algo resulta incómodo. La noche sigue siendo el marco principal de su crecimiento. Los clubes continúan ofreciendo ese clima de cercanía que favorece su estilo. En la penumbra, su voz adquiere una textura particular. Parece más profunda, más cargada de sentido. El público, muchas veces cansado por la jornada, encuentra en sus interpretaciones un espejo. No un reflejo brillante, sino uno sincero, donde es posible reconocerse sin máscaras. A medida que su nombre circula con mayor frecuencia, también aumentan las exigencias. Aparecen contratos, expectativas, compromisos. El reconocimiento trae consigo nuevas presiones. Billie debe aprender a moverse en un entorno que no siempre es amable. La industria musical, aunque ofrece oportunidades, también impone reglas y límites. Para una mujer afroamericana, estas reglas son aún más estrictas. Sin embargo, incluso en medio de estas tensiones, Billie conserva algo esencial. Su manera de cantar no cambia para agradar. No suaviza su expresión para encajar mejor. No oculta el peso emocional de las canciones. Si algo se transforma con el tiempo, es la profundidad. Cada experiencia nueva, cada decepción, cada pequeño logro se filtra en su voz y la vuelve más compleja. El público empieza a asociar su canto con una sensación específica. Escuchar a Billie es entrar en un espacio de calma melancólica. No una tristeza abrumadora, sino una tristeza serena, aceptada. Hay en su música una invitación a detenerse, a escuchar sin prisa. Esta cualidad la distingue y la vuelve memorable. En las grabaciones de este período, su voz se vuelve cada vez más reconocible. Incluso quienes no conocen su historia personal perciben que hay algo distinto allí, algo que no se puede imitar fácilmente. No se trata solo de timbre o de afinación, sino de intención. Cada frase parece cargada de experiencia, como si detrás de cada palabra hubiera una historia no contada. La relación entre Billie y el público se vuelve más íntima con el tiempo. No hay distancia emocional. Al contrario, su canto parece acercar. Es común que, al finalizar una interpretación, el silencio se prolongue unos segundos antes del aplauso, como si nadie quisiera romper de inmediato ese clima suspendido. Ese silencio también es parte de su arte. En este ascenso, Billie no pierde el vínculo con la noche. Aun cuando su nombre comienza a aparecer en carteles más visibles, sigue prefiriendo los ambientes donde puede cantar sin artificios. La noche le ofrece protección, pero también libertad. Bajo su amparo, puede ser fiel a sí misma sin dar demasiadas explicaciones. Si este relato te acompaña mientras la noche avanza y encontrás en estas historias un espacio de calma, te invitamos suavemente a apoyar el canal con un me gusta, a suscribirte y a compartir en los comentarios qué parte de esta historia resuena más con vos. Cada gesto contribuye a que estas narraciones sigan existiendo con el mismo cuidado y dedicación. El ascenso de Billie Holiday no es una escalera recta hacia el éxito, es más bien un camino sinuoso, lleno de matices, un proceso donde cada paso deja una huella audible en su voz. La cantante que emerge de este período ya no es solo una joven prometedora, es una intérprete con identidad propia, con una manera única de habitar la música. La noche continúa, los escenarios cambian, los rostros del público se renuevan, pero hay algo que permanece, una voz que, sin alzar el volumen, logra decirlo todo. Una voz que sigue creciendo, profundizándose, preparándose, sin saberlo, para los desafíos más complejos que aún están por llegar. A medida que la voz de Billie se vuelve más reconocible, también se vuelve más difícil separar su arte del mundo que la rodea. El ascenso no trae únicamente escenarios más grandes o grabaciones más frecuentes, trae sobre todo una exposición mayor a las tensiones de su tiempo. En una sociedad profundamente marcada por la segregación racial, cada aparición pública de una mujer afroamericana con una voz tan influyente adquiere un peso que va más allá de la música. La noche sigue siendo el espacio donde Billie se siente más protegida. Sin embargo, incluso allí, las fronteras son claras. Clubes separados, públicos distintos,
reglas no escritas que determinan quién puede entrar, quién puede sentarse, quién simplemente puede escuchar. Estas divisiones no necesitan ser explicadas, están incorporadas a la vida cotidiana. Y Billy las conoce desde siempre, las ha vivido en su cuerpo, en sus desplazamientos, en las oportunidades negadas. Es en este contexto donde aparece una canción que marcará un punto de inflexión irreversible. Una canción que no busca agradar, que no ofrece consuelo fácil, que no se desliza suavemente hacia el olvido. Strange Fruit no es una composición ligera ni simbólica en exceso. Es directa en su imagen, contundente en su mensaje. Describe cuerpos colgados de los árboles del sur, convertidos en un fruto extraño, silencioso y terrible. Una imagen imposible de suavizar. Cuando Billie Holiday decide interpretarla, lo hace con plena conciencia del peso que conlleva. No es una elección casual ni impulsiva. Es una decisión artística y personal profundamente arriesgada. En el ambiente musical de la época, hablar de manera tan explícita sobre la violencia racial implica exponerse a represalias, a censuras, a silencios forzados. Y aún así, Billie canta. Su interpretación de Strange Fruit no busca el impacto escénico. No hay gestos exagerados ni dramatismo impostado. Al contrario, la canción es presentada con una sobriedad casi insoportable. La voz avanza lentamente, sin apuro, dejando que cada palabra se asiente. El silencio entre frases pesa tanto como las frases mismas. El público escucha, muchas veces inmóvil, sin saber cómo reaccionar de inmediato. En esas noches, el club se transforma. Ya no es solo un espacio de entretenimiento. Se vuelve un lugar de confrontación silenciosa. La música deja de ser refugio para convertirse en espejo. Y no todos están dispuestos a mirarse en él. Algunos oyentes sienten incomodidad, otros rechazo, pero muchos comprenden que están presenciando algo que va más allá de una simple canción. Para Billy, cantar Strange Fruit no es un acto aislado, es una extensión de su propia historia, de las heridas acumuladas desde la infancia. La violencia que describe no es abstracta, es parte de la memoria colectiva de su comunidad. Al interpretarla, Billy no se coloca por encima del dolor, sino dentro de él. No denuncia desde la distancia, comparte una herida abierta. Las consecuencias no tardan en aparecer. Algunos espacios comienzan a cerrarle las puertas. Hay presiones para que deje de cantar esa canción, para que no incomode, para que vuelva a un repertorio más aceptable. Pero Billy se mantiene firme. No modifica la letra, no suaviza el mensaje. Cada vez que la canta, lo hace con la misma quietud, con la misma gravedad. Este periodo marca un cambio profundo en su relación con la industria musical. El reconocimiento se mezcla con el aislamiento, aplaudida por muchos, temida por otros. La cantante que antes era admirada por su sensibilidad empieza a ser vista también como una figura incómoda, alguien que no se limita a entretener, sino que recuerda aquello que muchos preferirían olvidar. La noche, una vez más, es testigo. En la penumbra, Billy sostiene la canción como quien sostiene una verdad difícil. No hay alivio inmediato después de interpretarla. El silencio posterior es denso, cargado. A veces el aplauso tarda en llegar, a veces no llega, pero la canción queda flotando, como una pregunta sin respuesta. Este acto de valentía artística tiene un costo emocional alto. Cargar noche tras noche con una imagen tan dura deja marcas. Billy no se protege del dolor que canta, lo absorbe. Su voz, ya de por sí cargada de experiencia, adquiere una gravedad nueva. Cada interpretación parece desgastar un poco más su energía, pero también profundizar su verdad. En este punto de su vida, la música deja de ser solo expresión personal para convertirse en testimonio. Billy no se propone como activista en el sentido tradicional, pero su canto actúa como tal. Sin discursos, sin consignas, solo con la fuerza de una imagen sostenida en la voz. La noche escucha. Algunos comprenden, otros apartan la mirada. Si esta historia resuena con vos en la quietud de la noche, te invitamos, con la misma calma que atraviesa este relato, a acompañar el canal con un me gusta
a suscribirte y a dejar en los comentarios tus sensaciones. Tu apoyo permite que estas historias sigan contándose sin apuro, con respeto y profundidad. Strange Fruit marca un antes y un después, no solo en la carrera de Billie Holiday, sino en la forma en que la música puede enfrentarse a la realidad. A partir de aquí, ya no hay retorno a la inocencia inicial. La noche se vuelve más pesada, más consciente, y la voz que la atraviesa también. Billie continúa cantando, continúa grabando, continúa viviendo en un equilibrio frágil entre el reconocimiento y la presión constante. La herida está abierta, y su voz la expone sin cerrarla, porque algunas canciones no buscan sanar de inmediato, algunas existen simplemente para que el dolor no sea olvidado. La noche avanza, lenta, y en su silencio la voz de Billie Holiday sigue resonando, firme, contenida, imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, la noche que alguna vez funcionó como refugio comienza a transformarse en un espacio más ambiguo. Sigue ofreciendo protección, pero también amplifica los excesos. A medida que la carrera de Billie Holiday avanza, su vida personal se vuelve cada vez más compleja, marcada por relaciones intensas, vínculos inestables y una búsqueda constante de afecto que rara vez encuentra descanso. El reconocimiento público no logra compensar las carencias íntimas, y en ese desajuste, la noche se vuelve más larga. El amor, en la vida de Billie, aparece como una promesa que casi nunca se cumple. Sus relaciones suelen comenzar con una intensidad profunda, cargadas de expectativas, pero pronto se ven atravesadas por celos, dependencia y violencia emocional. En un entorno donde el afecto muchas veces se confunde con posesión, Billie queda expuesta a dinámicas que erosionan lentamente su estabilidad. No se trata solo de decepciones sentimentales, sino de una repetición de heridas que parecen confirmar una idea dolorosa: la dificultad de ser cuidada sin condiciones. Estas relaciones no ocurren en un vacío, se desarrollan en medio de giras, presentaciones nocturnas y un ritmo de vida irregular. La música sigue siendo el centro, pero ya no alcanza por sí sola para sostener el equilibrio emocional. El cansancio se acumula, la presión aumenta, y con ella la necesidad de encontrar algún tipo de alivio inmediato. Es en este contexto donde las adicciones comienzan a ocupar un lugar cada vez más visible, no como un gesto de rebeldía, ni como una elección estética, sino como una respuesta a una acumulación de tensiones difíciles de manejar. El alcohol y las drogas se presentan primero como un acompañamiento ocasional, una forma de suavizar los bordes de la realidad. Pero con el tiempo se convierten en una presencia constante, insidiosa, que acompaña tanto los momentos de soledad como los de exposición pública. La noche, que antes ofrecía intimidad, ahora intensifica el desgaste. Los clubes, los hoteles, los traslados interminables entre ciudades crean un clima propicio para el exceso. No hay horarios claros, no hay rutinas estables. El cuerpo se adapta como puede, y en esa adaptación forzada, el límite entre el control y la dependencia se vuelve difuso. Billie no es ajena a las consecuencias. Su salud comienza a resentirse. El cansancio se vuelve crónico. La vulnerabilidad emocional aumenta. Sin embargo, incluso en este período oscuro, su voz no pierde profundidad. Al contrario, muchos oyentes perciben que su canto adquiere una carga aún más intensa. Cada experiencia vivida, cada noche difícil, parece filtrarse directamente en la interpretación. La música se convierte en un espejo cada vez más fiel de su estado interior. Las canciones que interpretan no suenan distantes ni ensayadas, suenan vividas. Hay en su voz una mezcla de ternura y agotamiento, de deseo y resignación. No hay intento de ocultar la fragilidad, y esa honestidad, aunque dolorosa, sigue conectando profundamente con el público. Las autoridades y la industria no tardan en intervenir. Las adicciones de Billie no pasan desapercibidas. Comienzan las persecuciones, las detenciones, las restricciones. Su vida privada se vuelve un asunto público. Cada error es amplificado, cada caída observada con lupa. En lugar de apoyo encuentra vigilancia. En lugar de comprensión,
castigo. Esta presión constante agrava el conflicto interno. Billie se siente atrapada entre la exigencia de rendir artísticamente y la imposibilidad de sostener una vida ordenada bajo las condiciones que le imponen. La noche, que antes era aliada, ahora parece no terminar nunca. Se extiende de un día al otro sin pausas claras, sin momentos reales de descanso. Aún así, Billie sigue cantando. Subirse al escenario continúa siendo un acto necesario, casi inevitable. Allí, por unos minutos, logra concentrar todo lo disperso. La música ordena lo que la vida desarma. Cada canción es una forma de sobrevivir al caos, de darle sentido a una existencia marcada por la contradicción. El público muchas veces no conoce los detalles de su vida personal, pero percibe algo. Percibe el cansancio, la intensidad, la entrega total. Escuchar a Billie en este periodo es asistir a una confesión continua. No hay filtros, no hay distancia. La voz parece decir más de lo que las palabras contienen. En estas noches cada vez más largas, la figura de Billie Holiday se vuelve casi inseparable de una melancolía profunda. No una melancolía estética, sino real, vivida. Sin embargo, lejos de apagar su arte, esta experiencia lo vuelve más crudo, más honesto. Cada interpretación parece llevar el peso de una vida que no encuentra reposo. Si mientras escuchás esta historia sentís que el ritmo lento y reflexivo acompaña tu propia noche, podés apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y compartir en los comentarios cómo estas narraciones te acompañan. Tu presencia sostiene este espacio de relatos contados con calma y respeto. Las adicciones y los conflictos personales no definen por completo a Billie, pero forman parte de su recorrido. Ignorarlos sería simplificar una vida compleja. Comprenderlos, en cambio, permite escuchar su música con una profundidad mayor. Cada nota, cada pausa, cada respiración cargan con estas experiencias. La noche continúa extendiéndose, y en su penumbra, la voz de Billie Holiday sigue sonando, más frágil, más intensa, más verdadera. Un canto que no busca redención inmediata, sino comprensión. Un canto que atraviesa la oscuridad sin prometer salida, sino ofreciendo compañía. Con el paso de los años, el cuerpo de Billie comienza a mostrar señales claras de desgaste. Las noches acumuladas, las tensiones constantes y los excesos dejan huellas que ya no pueden ignorarse. El cansancio no se disipa con el amanecer, se vuelve persistente, profundo, como si cada día comenzara con una carga que no termina de levantarse. La salud se debilita lentamente, sin dramatismos visibles, pero con una constancia implacable. En este periodo, la vida cotidiana de Billie Holiday se vuelve más restringida. Las giras se vuelven difíciles, las recuperaciones más lentas. El cuerpo ya no responde con la misma facilidad. Sin embargo, algo notable ocurre en paralelo. Su arte alcanza una profundidad inédita, como si, al debilitarse físicamente, la voz encontrara nuevas capas de sentido. La transformación no es inmediata, se manifiesta de manera gradual, casi imperceptible para quienes la escuchan de forma casual. Pero para los oídos atentos, el cambio es evidente. La voz de Billie pierde parte de su flexibilidad juvenil, pero gana una densidad emocional extraordinaria. Cada frase parece cargada de tiempo. Cada pausa adquiere un peso específico. No hay apuro por llegar al final de la canción. Lo importante es el recorrido. En el estudio de grabación, este cambio se vuelve especialmente evidente. Frente al micrófono, Billie canta con una cercanía casi extrema. No busca ocultar las imperfecciones, al contrario, las incorpora. La respiración se escucha, el temblor aparece. La voz ya no intenta sostener una ilusión de control absoluto. Se presenta tal como es, con sus quiebres y sus límites. Estas grabaciones tardías no buscan complacer a todos. No son fáciles de escuchar. Exigen atención, paciencia, disposición a acompañar un ritmo más lento. Pero quienes se detienen en ellas descubren una sinceridad rara, una voz que no pretende ser eterna, pero que paradójicamente se vuelve inolvidable.
La noche sigue siendo el marco principal de estas interpretaciones. En ella, la voz de Billy adquiere una textura casi crepuscular. Hay una sensación de despedida implícita, aunque no explicitada. Cada canción parece consciente del tiempo que pasa. No hay nostalgia exagerada, sino una aceptación serena de la fragilidad. Las dificultades personales continúan. Los conflictos con las autoridades no desaparecen. Las limitaciones legales y las restricciones para presentarse en ciertos lugares reducen sus posibilidades. Esta marginación institucional se suma al deterioro físico, creando un escenario cada vez más estrecho. Aún así, Billy no abandona la música. Cantar sigue siendo una necesidad, no una opción. El público percibe esta entrega total. Escuchar a Billy en esta etapa es asistir a una experiencia profundamente humana. No hay distancia entre la vida y el arte. Todo se mezcla. La voz no interpreta un papel, expone un estado. Y esa exposición, lejos de generar rechazo, produce una conexión intensa con quienes escuchan. En estos años finales de su carrera, Billy parece cantar como si cada canción fuera una última oportunidad. No por desesperación, sino por conciencia. La conciencia de que el tiempo es limitado, de que la voz no será siempre la misma, de que cada interpretación cuenta. Esta lucidez atraviesa su canto y lo vuelve especialmente conmovedor. La noche acompaña este proceso con su habitual silencio. Los escenarios son más pequeños, las luces más tenues. No hay grandes celebraciones. Hay, en cambio, una atención profunda, un respeto tácito por una artista que, aún debilitada, sigue ofreciendo lo más valioso que tiene, su verdad. Si este tramo de la historia te acompaña mientras la noche avanza, podés apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y compartir en los comentarios cómo estas narraciones resuenan con vos. Cada interacción permite que este espacio continúe explorando vidas contadas con cuidado y profundidad. El declive físico de Billie Holiday no significa un apagamiento artístico. Al contrario, marca el punto en el que su voz se vuelve más esencial. Despojada de adornos, de expectativas externas, canta desde un lugar de aceptación plena. No hay promesas de recuperación, ni intentos de ocultar la fragilidad. Hay presencia, hay honestidad. En esta etapa, la música de Billy deja de pertenecer solo a un momento histórico específico y comienza a trascenderlo. Su voz, marcada por el tiempo, habla a generaciones que aún no han nacido, porque lo que expresa no depende de modas ni de contextos precisos, sino de emociones universales. La noche se espesa. El silencio entre canciones se vuelve más largo, y en ese silencio, la voz de Billie Holiday sigue flotando, suave, gastada, profundamente verdadera. Un canto que no se aferra al pasado ni teme al final, sino que se ofrece tal como es, en toda su vulnerabilidad. La noche avanza hacia un punto donde el sonido comienza a retirarse lentamente, no de manera abrupta, sino con la misma calma con la que llegó. En los últimos años de su vida, el mundo de Billie Holiday se vuelve cada vez más pequeño. Los desplazamientos se reducen, los escenarios se acortan, las fuerzas físicas ya no acompañan. El cuerpo, agotado por años de exigencia y desgaste, empieza a pedir una pausa que nunca llegó del todo mientras estuvo viva. Billie muere en 1959, a los 44 años. Su partida no está rodeada de homenajes inmediatos ni de reconocimientos oficiales acordes a la magnitud de su obra. No hay un cierre solemne ni una despedida colectiva a la altura de su influencia. Hay, en cambio, un silencio pesado. Un silencio que no es vacío, sino desconcierto, como si el mundo tardara en comprender qué es lo que acaba de perder. La noche que sigue a su muerte no es distinta de otras. Las luces de la ciudad continúan encendiéndose. Los clubes siguen abriendo sus puertas. La música no se detiene. Y sin embargo, algo ha cambiado. Una voz que parecía formar parte natural de la noche ya no está.
Y esa ausencia comienza a sentirse con el paso del tiempo. No de inmediato, sino lentamente, como se sienten las pérdidas más profundas. Con los años, el legado de Billie Holiday empieza a tomar forma con mayor claridad. Su influencia se extiende más allá del jazz, más allá de su época. Cantantes de generaciones posteriores encuentran en su manera de frasear, en su relación con el silencio y en su honestidad emocional una referencia ineludible. No como un modelo a imitar técnicamente, sino como una forma de entender el canto como experiencia vital. La voz de Billie no envejece, cambia de contexto, cambia de oyentes, pero conserva su capacidad de conmover. Escucharla décadas después sigue produciendo una sensación similar, la de estar frente a algo íntimo, confesional, profundamente humano. No importa el momento histórico, la emoción permanece. Su legado no se limita a las grabaciones. Vive también en la forma en que la música puede decir lo indecible, en cómo una canción puede cargar con una historia personal y colectiva al mismo tiempo, en cómo el arte puede sostener una verdad sin necesidad de explicarla. Billie Holiday dejó una manera de cantar que no busca agradar, sino decir, y esa forma sigue siendo excepcional. Con el paso del tiempo, su figura es revisitada, reinterpretada, reivindicada. Se escriben libros, se realizan documentales, se pronuncian discursos, pero ninguna de esas aproximaciones logra capturar del todo lo esencial, porque lo esencial de Billie no está en los datos, ni en las anécdotas, sino en el sonido, en esa voz que parece llegar siempre desde un lugar profundo, cargado de experiencia. La noche, una vez más, es el espacio donde su presencia se siente con mayor fuerza. Escuchar a Billie Holiday de noche no es casual. Su música parece diseñada para ese momento en que el mundo se aquieta y las defensas bajan, cuando el silencio se vuelve más permeable. Allí, su voz encuentra su lugar natural, acompañando sin imponer, diciendo sin exigir respuesta. Hay algo profundamente reconfortante en ese acompañamiento. Aunque las canciones hablen de pérdida, de dolor o de desamor, no generan desasosiego, generan comprensión, una sensación de no estar solo en la experiencia humana. Y esa es quizás la forma más duradera de legado que puede dejar un artista. En el silencio posterior a su vida, Billie Holiday sigue cantando, no como recuerdo estático, sino como presencia activa. Cada reproducción, cada escucha atenta, reactiva ese diálogo íntimo entre la voz y quien escucha, un diálogo que no necesita palabras nuevas, porque las que existen siguen siendo suficientes. Si este recorrido nocturno por su vida y su música te acompañó hasta aquí, te invitamos a seguir explorando el canal. En pantalla, YouTube te estará recomendando ahora otro documental nocturno, pensado para continuar este clima de calma y profundidad. También podés encontrar una playlist completa con historias similares, ideales para dejar sonar mientras la noche avanza. Suscribirte al canal permite que este espacio siga creciendo, manteniendo este tono sereno, histórico y narrativo. Cada suscripción, cada comentario, cada escucha prolongada contribuye a que estas historias sigan encontrando su lugar en la noche. Billie Holiday no necesita un cierre grandilocuente. Su música nunca lo necesitó. Basta con que la última nota se desvanezca lentamente, que el silencio ocupe su lugar y que la noche continúe, porque algunas voces no se despiden del todo. Simplemente se integran al fondo sonoro del mundo. Y así, mientras la noche sigue su curso, la voz de Billie Holiday permanece, suave, gastada, honesta, acompañando, una vez más, sin prisa, sin ruido, solo estando.